el movimiento de los países no alineados y la disolución de Yugoslavia. El movimiento de los países no alineados se refiere a los 120 países que no estaban unidos a la Unión Soviética ni a los Estados Unidos de América. Estos países representan casi 2/3 de los integrantes de la ONU y albergan el 55% de la población mundial. El fin de esta organización también es sostener su posición neutral y no aliarse a ninguna de las potencias mundiales. La conferencia de Bandung, celebrada en 1955, bajo la invitación de los primeros ministros de Indonesia, India, Ceilán, Pakistán, Birmania, es considerada el primer paso para formar la MNOAL. Josip Broz Tito, serbo-croata, el creador de este movimiento. Tito fue el principal arquitecto de la Segunda Yugoslavia, una federación socialista que duró desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1991. Fue el primero en desafiar la hegemonía soviética. Fue partidario de la vía al socialismo independiente, a veces denominado comunismo nacional o titoísmo. Como tal, apoyó la política de no alineamiento entre los dos bloques hostiles en la Guerra Fría. Según Tito, no había necesidad de inventar el titoísmo, sino de adaptar la interpretación marxista original. Consideraba que su socialismo se apegaba más al marxismo original que al socialismo de la Unión Soviética. Una de las razones de la ruptura fue la oposición soviética a la propuesta albano-yugoslavia de la creación de una federación balcánica constituida por Yugoslavia, Albania y Bulgaria. La principal diferencia entre ambos modelos fue que el titoísmo permitió cierta liberación económica, como la autogestión obrera, las fábricas podían pertenecer a los obreros y los ciudadanos tenían cierta autonomía fiscal. Además, Tito permitió la exportación de mano de obra abriendo las fronteras, bajo términos comunistas. En 1970, este exigió y obtuvo que retiraran las bases extranjeras y se nacionalizaron algunas empresas petroleras. Se iniciaron los planes agrícolas en la costa del país, prohibió el consumo de alcohol a cualquier persona dentro del territorio libre y decidió aumentar decididamente, la igualdad de la mujer en la sociedad, desafiando el Islam tradicional. El nivel de vida de la población creció rápidamente, con los beneficios del petróleo convirtiendo en Libia en la nación africana con mayor Producto Interno Bruto. Gaddafi duplicó el salario mínimo e introdujo controles de precios estatuarios e implementó reducciones de alquiler. Gaddafi también quería combatir las estrictas restricciones sociales impuestas a las mujeres por el régimen anterior, estableciendo la formación de mujeres revolucionarias para fomentar la reforma. En los 70 se introdujo una ley que afirmaba la igualdad de sexos e insistía en la paridad salarial. En el 71 Gaddafi apoya la creación de una Federación General de las Mujeres de Libia. En el 62 se promulgó una ley que penalizaba el matrimonio de las mujeres menores de 16 años y aseguraba que el consentimiento de la mujer era un requisito previo necesario para el matrimonio. La separación de Yugoslavia de la Unión Soviética. Se refiere a los hechos ocurridos en la antigua Yugoslavia entre el 25 de junio del 91 y el 5 de junio del 2006, que condujeron a esta disolución y la formación de 6 nuevas repúblicas soberanas, que son Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia y Serbia. La disolución de Yugoslavia se produjo como resultado de una serie de agitaciones políticas y conflictos durante la década de los 90. Las repúblicas constituyentes de la República Federal Socialista de Yugoslavia se separaron, después de sufrir un periodo de crisis política en la década de los 80 tras la muerte de Tito. Pero los problemas no resueltos causaron una serie de conflictos bélicos, conocidos como guerras yugoslavas, que afectaron principalmente a Croacia, Bosnia y a la zona de Kosovo. Gracias al colapso económico y clima internacional, Yugoslavia fue una nación con un gran poder industrial y una economía próspera. 20 años antes de 1980, el crecimiento del Producto Interior Bruto promediaba el 6.1%, la atención médica era gratuita, la alfabetización era del 91% y la expectativa de vida alcanzaba los 72 años. Los problemas estructurales fue que la Yugoslavia de Tito estuvo caracterizada por reformas constantes que no lograban resolver los problemas nacionales claves. Además, el sistema federal, debido a la creciente tirantez nacional y el deseo del Partido Comunista de apoyar a la autodeterminación nacional,
se comenzaron a salir de control. Esto resultó en la creación de Kosovo como régimen autónomo de Serbia, regida por la Constitución del 74. La Constitución no reconoció el poder de la capital sobre las regiones autónomas creadas recientemente en Vojvodina. Esto no solo agravó los temores de los serbios de una Serbia débil para una Yugoslavia fuerte, sino que también golpeó la base de la identidad nacional serbia. En 1989, el 600 aniversario de la derrota histórica de Serbia en Kosovo, Polje Slobodan Milosevic pronunció un discurso ante 1 millón de serbios en el que hizo referencia al gran pasado histórico de la nación. La respuesta de Milosevic hacia la incompetencia del sistema federal fue la descentralizar el gobierno, considerando que Eslovenia y Croacia estaban peleando su independencia. Esto fue catalogado como inaceptable. Estamos hablando del nacionalismo de Yugoslavia. ¿Qué hubiera pasado si Tito no hubiera muerto? Lo más seguro que hubiera pasado sería que Yugoslavia nunca hubiera terminado separándose, y como la economía no terminaba de empeorar, tal vez Yugoslavia se hubiese declarado en bancarrota. Las divisiones étnicas probablemente se hubieran avivado, y lo más seguro es que varios problemas que tuvo en la Segunda Guerra Mundial hubieran vuelto a salir a la luz. Los conflictos fueron creciendo de forma escalada e imparable, y finalmente todo explotó en la desintegración de la Federación y una serie de sangrientas guerras yugoslavas que tuvieron lugar durante la década de los 90, logrando así trascender en la historia de su pueblo. Por otro lado, ha sido acusado de su responsabilidad de masacres durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En definitiva, el sexenio de Echeverría dio cabida a una transformación importante en la política exterior de México. Transitó de la diplomacia pasiva a la activa y diversa. Una mirada superficial evaluaría este cambio como una ruptura radical con los patrones tradicionales de la política exterior, o bien, una continuidad sin modificaciones de la misma. La percepción de ruptura parece atinada cuando se observa la transición del abstencionismo político a una postura claramente definida, el tercermundismo. Del compromiso restringido prácticamente nulo al apoyo explícito de otros países, el caso chileno, de la subordinación, relación con Estados Unidos, al liderazgo de los no alineados y el aislacionismo, desarrollo estabilizador, a la expansión de economía de diversificación de mercados. Sin embargo, el estudio de los objetivos generales que han definido a la política exterior, o sea, buscar el desarrollo económico y socializar, garantizar la independencia del país frente a amenazas externas y legitimar internamente al régimen en turno, refleja continuidad en su curso. Para defender la segunda postura, es pertinente analizar con mayor pericia los elementos esenciales de la política exterior hasta antes de 1970. Como se mencionó previamente, los principios rectores de la política mundial de México estaban bien definidos: la afirmación de soberanía, la solución pacífica de conflictos, la no intervención y la autodeterminación de los países. A pesar de que los cambios en la política exterior son evidentes, ninguno de ellos viola o contradice dichos principios. En palabras de Ricardo Valero, la política mundial, impulsada por Echeverría, facilitó la utilización de una gama más amplia de recursos y procedimientos. Esto no quiere decir que se haya roto con los anteriores lineamientos de conducta internacional. Los principios siguieron siendo fundamentales, pero se les adecuó a la realidad del momento. En esta misma línea, Alfonso García Robles afirma que los principios de política exterior son inmutables, mas no estáticos. Siempre que las circunstancias lo ameriten, estos principios deben adaptarse con la finalidad de asegurar la mayor independencia y eficacia a la participación de México en el concierto de las naciones. Gracias.